¿Te quejas porque el microondas no calienta parejo? Bueno, respira hondo. Porque en este vídeo vas a descubrir que si te tocara vivir en la Edad Media, probablemente durarías menos que una hamburguesa en una convención de veganos hambrientos. Ni siquiera sobrevivirías 24 horas. Literalmente. Olvídate de Netflix, cargadores, medicamentos o siquiera un triste vaso de agua potable. Vamos a repasar cada aspecto miserable, asqueroso y absolutamente insoportable de la vida medieval. Empezando por algo que haces todos los días, aunque no siempre con placer: comer. Primero lo primero. Seguro en tu mente hay una imagen. Grandes salones, banquetes, piernas de pavó dignas de caricatura, copas rebosantes de vino. Spoiler, eso solo lo vivían los nobles. El 98% de la gente, es decir, tú en esa época, comía lo que básicamente podemos definir como una combinación entre pasto hervido y desesperación. La estrella del menú medieval era el patty. ¿Suena francés? No te emociones. Era una especie de sopa espesa y triste, hecha con lo que encontraran. Zanahorias deformes, raíces extrañas, hojas que probablemente no eran venenosas. Todo eso cocinado en la misma olla, día tras día. ¿Sabes ese tupper que tienes en el fondo de la heladera? Bueno, el patty era peor. El sabor estaba entre nada y ceniza tibia. Y no era solo el sabor. ¿Te molestan los insectos en la comida? Porque el patty medieval venía con proteína sorpresa, gorgojos, tierra y algún pelo de vaca perdido. Todo eso con pan, claro. Pero no ese pan suavecito que compras en la panadería. No. Estamos hablando de pan medieval, un bloque denso y duro como un ladrillo. La harina se molía con piedras, literalmente. Así que muchas veces tenía pequeños fragmentos de piedra en la masa. ¿El resultado? Dientes destrozados. ¿La buena noticia? No necesitabas ortodoncista. Ya nadie tenía dientes a los 30. Y aquí viene lo mejor. Ese pan, ese que ya te está haciendo rechinar los molares del susto, podía estar contaminado con un hongo llamado cornezuelo del centeno. Un pequeño detalle. El cornezuelo causa alucinaciones, convulsiones, fiebre, gangrena o la muerte. Genial, ¿no? Imagínate desayunar y de repente ver dragones que no existen. O peor, acusar a tu vecino de ser un brujo porque estás viendo llamas salir de sus orejas, cuando en realidad solo estás comiendo un pan mal horneado. Algunos historiadores incluso creen que varias cacerías de brujas fueron provocadas por intoxicaciones masivas con este pan alucinógeno. El pueblo entero enloquecía, y alguien terminaba quemado en la plaza. Todo porque el panadero no tenía normas de higiene. Y tú te quejas del pan sin gluten. ¿Querías carne? Claro, pero era un lujo. Cuando lograban conseguir un pedazo, muchas veces ya estaba empezando a descomponerse. ¿Refrigeración? No existía. ¿Sabor? Más bien un reto de supervivencia. Para disfrazar el olor a muerte lenta, le ponían especias, si las tenían. Y si no, solo aguantaban la respiración y le entraban con fe. Comer carne era como jugar a la ruleta rusa, pero con tu estómago. Y si de milagro conseguías carne fresca, probablemente era de animales que hoy ni pensarías comer. Ratas, erizos, cisnes, hasta castores. Sí, castores. Según algunos registros, incluso se consideraba pescado porque vivían en el agua. Eso les permitía ser consumidos durante la Cuaresma. Lógica medieval, nivel, desesperación. Pero, hey, aún puedes bajar eso con un buen vaso de agua fresca, ¿cierto? Error. El agua estaba tan sucia, que beberla era como tomarte un cóctel de enfermedades. Ríos contaminados, pozos llenos de bacterias, y desechos humanos por todas partes. Así que, ¿qué tomaban? Cerveza. Todo el día. Incluso los niños. Pero no cerveza artesanal cool con espuma perfecta. Era una versión débil, aguada, que servía básicamente para no morirse envenenado. Porque el proceso de fermentación mataba los gérmenes. Lo más increíble, un campesino promedio bebía entre 6 y 8 pintas de cerveza al día. Y eso incluía a niños de 5 años. Imagínate estar en primaria, aprendiendo a leer mientras te tomas tu cervecita con el desayuno. Nada como un poco de cebada fermentada para aprender las tablas de multiplicar. Y si el pescado es lo tuyo, prepárate para más trauma. Sí, había pescado. Pero si vivías lejos del mar, el pescado podía tardar días o semanas en llegar. Salado, seco, duro como un zapato viejo y con un olor que probablemente mataba ratas. Solo el aroma era suficiente para arrepentirte de todas tus decisiones. Incluso había platos especiales que hoy serían considerados tortura alimenticia.
En algunas zonas se comía gelatina de patas de cerdo, sangre coagulada, o cabezas hervidas con todos sus jugos. El colágeno no era un suplemento, era lo único disponible. Y si te daba una intoxicación alimentaria, no esperes una farmacia de guardia. Lo más probable es que murieras deshidratado en tu cama, rodeado de moscas, mientras el curandero te decía que tenías un desequilibrio de humores, y te recetaba masticar corteza de árbol. Así que, recapitulando, pan que destruye tus muelas, sopas sospechosas que burbujeaban solas, carne podrida disfrazada con pimienta, agua letal, niños bebiendo cerveza como si fueran esquic, castores en el plato, y cenas que eran básicamente pruebas del programa Fear Factor. Y esto es solo la parte de la comida. No hemos ni empezado con los baños, la medicina o la forma en la que la sociedad medieval te obligaba a morir de formas cada vez más absurdas. Prepárate, porque si creías que esto era horrible, aún no has olido el aire de una ciudad medieval. ¿Pensabas que lo peor de la Edad Media era comer pan con piedras? Bueno, prepárate, porque si no morías intoxicado por la comida, lo hacías simplemente por intentar ir al baño. En la Edad Media, hacer tus necesidades era una experiencia que oscilaba entre lo traumático y lo mortal. Para la mayoría de las personas, no existía el concepto de privacidad ni mucho menos de limpieza. Si vivías en una casa común, que era básicamente una cabaña de madera con piso de tierra, tu baño era una vacinilla, un balde o cuenco que guardabas debajo de la cama. Literalmente dormías encima de tu propio inodoro. ¿Y qué hacías con la vacinilla llena? Pues la vaciabas por la ventana. Sin filtro. Directo a la calle. Las ciudades medievales no solo olían mal, eran peligrosamente resbalosas. Y no por la lluvia. Si escuchabas a alguien gritar, garde de Leo, que en francés significa, cuidado con el agua, salías corriendo o terminabas empapado de desechos humanos. Era la versión medieval del, agua va. Eso sí, había reglas. En muchas ciudades solo podías tirar tus desechos por la ventana después de las 10 de la noche. Porque si alguien quedaba cubierto de orina a las 9:59, era una falta de etiqueta. Civilización, ante todo. Ahora, si tenías suerte y visitabas un castillo, podrías encontrar el famoso garderobe, que básicamente era un agujero en un asiento de piedra, desde el cual tus desechos caían por una pared exterior. ¿Lujoso? No tanto. En el castillo de Dover, por ejemplo, encontraron un garderobe desde el cual los desechos caían 21 metros hacia abajo. No es un baño, es un salto olímpico de caca. Y aquí viene uno de los trabajos más desagradables de la historia humana, los Gone Farmers, también conocidos como agricultores de excremento. Estos valientes, o desesperados, recogían los desechos humanos de pozos sépticos, letrinas comunales y calles, y los transportaban fuera de las murallas de la ciudad. Solo podían trabajar de noche, y el olor se les pegaba a la piel. Tan fuerte era, que no se les permitía entrar a iglesias o tabernas. Básicamente, eran apestados por ley, aunque cobraban 4 veces más que un trabajador promedio. Era el trabajo peor olido, pero mejor pagado. El olor en las ciudades medievales era legendario. Crónicas de la época describen el aire como denso, agrio y cargado de enfermedad. El río Támesis, por ejemplo, era una mezcla de agua, cadáveres, orina, basura y restos de animales. ¿Tienes esa imagen mental? Agrégale calor. Sí, en verano era un caldo pestilente que convertía Londres en una sauna tóxica. Literal. ¿Papel higiénico? Ja, eso era un lujo inexistente. La gente usaba lo que tuviera a mano. Hojas, musgo, paja, su ropa interior o su mano izquierda. Por eso muchas culturas antiguas comían exclusivamente con la derecha. ¿Quieres datos turbios? En algunos monasterios ricos, los monjes usaban pedazos de lana, y los reyes usaban, atención, palos con esponjas reutilizables, que se limpiaban en agua salada o vinagre. Reutilizables. O sea, el mismo palo. Para todos. Como el wifi del baño, pero medieval. Y si no estabas en casa, las cosas se ponían aún peor. En muchas ciudades, había zonas públicas habilitadas para hacer tus necesidades. Básicamente letrinas colectivas construidas sobre ríos. Pero estas eran escasas, sucias y sin mantenimiento. La mayoría de la gente simplemente elegía una esquina oscura. Sí, las calles no solo eran resbaladizas, también eran campos minados de sorpresas olorosas. Las casas no tenían drenaje, no había sistemas de alcantarillado funcionales, y el agua de lluvia solo servía para hacer correr la mugre de un lado a otro. En algunas ciudades,
Cuando el olor era demasiado insoportable, las autoridades ordenaban esparcir hierbas aromáticas por las calles. No para limpiar, solo para disimular el aroma de muerte lenta. Era como echarle desodorante a un cadáver. Y no solo se trataba de evacuar. La higiene personal era otro nivel de negligencia. Bañarse era visto como peligroso. Sí, peligroso. Se creía que el agua caliente abría los poros y permitía que las enfermedades entraran al cuerpo. Por eso mucha gente prefería no bañarse nunca. Literalmente nunca. Solo cambiaban de camisa cuando se caía a pedazos. Los nobles podían tener baños privados, cubetas llenas de agua caliente con pétalos, sí, como en las películas, pero incluso ellos no se bañaban con frecuencia. Un rey podía bañarse solo 1 o 2 veces al año, y eso era visto como señal de buena salud. Imagínate estar en una reunión real, y todos oliendo como si vinieran de correr un maratón con armadura puesta. El concepto de jabón existía, pero era caro, abrasivo y hecho con grasa animal. No era exactamente DAP con olor a coco. Además, se usaba más para lavar ropa que cuerpos. De hecho, muchos preferían frotarse con trapos secos o con ceniza. Ceniza. Como esfoliante. Spa medieval, edición Apocalipsis. Y si eras mujer, la cosa era peor. No existían productos de higiene femenina como toallas sanitarias. Algunas usaban paños de tela, que debían lavar a mano, mientras que otras simplemente sangraban libremente. ¿Privacidad? 0. ¿Comodidad? -20. ¿Opciones? Ninguna. Incluso las bodas medievales estaban llenas de aromas extraños, porque los novios podían no haberse bañado en semanas. Se han encontrado documentos donde se aconseja poner flores en los ramos de novia para disimular los olores. Bienvenidos al romanticismo medieval. Resumamos, porque hasta aquí ya debes estar agarrando el desinfectante. Orines y heces cayendo desde las ventanas. Calles decoradas con desechos y aroma a tragedia. Trabajadores nocturnos que olían a cloaca viva. Ríos que eran básicamente diarrea líquida con corriente. Papel higiénico de musgo y mano izquierda. Duchas anuales, con suerte. Bodas donde el ramo era desodorante medieval. ¿Sigues pensando que estás teniendo un mal día? Y todavía falta hablar del trabajo, las enfermedades, y cómo el concepto de medicina era más parecido a un sketch de comedia involuntaria. Pero por ahora, si acabas de usar el baño y tu inodoro funcionó, considérate oficialmente bendecido por la modernidad. ¿Te estresas por tener que trabajar 8 horas frente a una computadora? Déjame contarte cómo era trabajar en la Edad Media. Spoiler: no existían feriados, ni pausas activas, ni lunes de home office. Trabajar era simplemente la forma más lenta y dolorosa de destruir tu cuerpo. Empecemos con los campesinos, que representaban más del 80% de la población. Su vida era simple: despertar al amanecer, labrar el campo, sembrar, cosechar y rezar para no morir antes del almuerzo. Su herramienta estrella era una azada de madera, y su mejor amigo, el buey, que hacía el trabajo pesado, cuando no estaba enfermo o muerto. La jornada típica comenzaba cuando salía el sol y terminaba cuando ya no podías ver tus propias manos. En temporada de cosecha, esto podía significar 16 horas al día bajo el sol, doblando la espalda, sin guantes, sin botas, sin protector solar, sin absolutamente nada. Y aún así, lo más probable es que murieras pobre, cansado y con la columna vertebral en forma de signo de interrogación. Un trabajador agrícola medieval podía quemar más de 4000 calorías diarias solo con esfuerzo físico. ¿Gimnasio? Ellos hacían CrossFit real, con barro, piedras y animales vivos. El cardio era escapar de una estampida de vacas o correr porque había peste en el pueblo de al lado. ¿Querías aspirar a algo más que sembrar? Bienvenido al mundo del aprendizaje artesanal. Pero ojo, no era una beca. Empezabas a los 7 años. Te mandaban a vivir con un maestro artesano, donde trabajabas 6 o 7 días a la semana durante 10 a 14 años. Todo para tal vez, solo tal vez, convertirte en oficial. El concepto de trabajo infantil no existía porque todos los niños trabajaban. ¿Y cuál era el plan de carrera? Ninguno. Si nacías campesino, te morías campesino. La movilidad social era una leyenda urbana. Las clases estaban tan cerradas como el portón de un castillo. Podías ser fiel, trabajador, virtuoso, y aún así seguir comiendo pan con piedras toda tu vida. Los trabajos más desesperados estaban reservados para los que no tenían absolutamente nada. Por ejemplo, estaban los Link Boys, niños que trabajaban de noche sosteniendo antorchas para guiar a los ricos por calles oscuras.
Muchos morían atropellados por caballos o robados por los mismos nobles a los que servían. Otro trabajo estrella. Los purefinders, que recolectaban caca de perro en las calles y la vendían a los curtidores para ablandar cuero. Sí, había un mercado de popó. ¿Y cuánto ganaban? Un jornalero promedio ganaba 1 o 2 peniques al día. Lo justo para comprar un par de panes duros y no morir antes de terminar su turno. El concepto de salario mínimo no existía. Existía el concepto de mínimo para no morirse en el campo. Era literal. En las ciudades, podías convertirte en zapatero, herrero, carpintero o molinero. Todos oficios útiles, sí, pero igual de peligrosos. Las herramientas eran primitivas, las normas de seguridad eran inexistentes y los accidentes eran comunes. Perder un dedo, o una mano, era casi un rito de iniciación. Si eras mujer, la cosa era aún más complicada. Las mujeres trabajaban igual o más que los hombres, pero no recibían salario. Cuidaban niños, cocinaban, cosechaban, hilaban, remendaban y limpiaban sin descanso. Algunas incluso participaban en los mercados, pero siempre bajo la sombra de una figura masculina. Y si quedabas viuda, tenías 2 opciones, mendigar o volverte monja. Ser religiosa era uno de los pocos caminos hacia una vida segura, aunque eso significara pasarte los días en ayuno, oración y copiando manuscritos con una vela temblorosa mientras perdías la vista. Monasterio o miseria. Tú elegías. En la cúspide de esta sociedad estaban los nobles, que no trabajaban. Su trabajo consistía en cobrar impuestos, organizar guerras, hacer fiestas y decidir si te ejecutaban o no. El feudalismo era una especie de pirámide infernal. El campesino producía todo, el noble lo cobraba todo, y el rey decía que era voluntad divina. La iglesia también era empleadora. Podías ser monje, escriba, o incluso inquisidor si tenías vocación para torturar con Biblia en mano. Muchos monasterios eran centros de poder y riqueza. Algunos incluso tenían bibliotecas impresionantes, lo cual no cambia el hecho de que tu vida como monje era 80% rezar, 10% copiar y 10% flagelarte por haber pensado algo indecente. El descanso era escaso. Los días de fiesta existían, sí, pero la mayoría eran religiosos, y en ellos también se trabajaba. Solo cambiabas de tarea. En vez de sembrar, construías una iglesia. En vez de arar, asistías a una misa de 4 horas con sermones en latín que no entendías. Era como cambiar de prisión, pero con incienso. No había vacaciones, no había jubilación. Solo había 2 formas de dejar de trabajar: morir o enfermarse gravemente. Y aún así, muchos seguían trabajando con fiebre, heridas abiertas o enfermedades que hoy nos dejarían en cama 3 semanas. Porque si no trabajabas, no comías. Y si eras pobre y te robabas una gallina para alimentar a tu familia, te podían cortar la mano, azotar públicamente o mandarte a galeras. La justicia medieval era rápida, brutal y sin apelaciones. Los castigos eran tan desproporcionados que por robar pan te colgaban, pero por matar a un mendigo podías salir libre. Si eras noble, claro. Así que, hagamos la cuenta. Jornadas de 16 horas con herramientas del Paleolítico. Niños aprendiendo oficios a latigazos desde los 7 años. Oficios basados en excremento, fuego y mutilaciones. Mujeres esclavizadas sin salario. Ricos que no trabajaban y pobres que no podían dejar de hacerlo. Leyes injustas aplicadas con violencia. Una movilidad social tan inmóvil como una roca. ¿Aún crees que tu jefe es lo peor que te ha pasado? Y lo más irónico de todo es que muchos de estos trabajadores aceptaban su destino como parte del orden natural. Porque eso les enseñaban desde pequeños. Dios te puso aquí, trabaja y sufre. La meritocracia medieval era una comedia negra escrita por el caos. ¿Listo para ver cómo empeora todo aún más? La siguiente parada es la medicina, donde cortarte el dedo podía terminar en amputación o exorcismo. ¿Estás enfermo? ¿Tienes fiebre, dolor de cabeza o simplemente te duele la barriga? En la Edad Media, eso significaba una sola cosa. Estabas a punto de conocer a alguien que se hacía llamar médico pero que tenía el mismo conocimiento que un carnicero, solo que más entusiasmo para abrir cuerpos. Empecemos con la base de la medicina medieval, la teoría de los 4 humores. No eran estados de ánimo. Eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La idea era que todo en tu cuerpo debía estar equilibrado. Si tenías fiebre, claramente era exceso de sangre. ¿Solución? Te sacaban sangre. Literalmente. Las sangrías eran el tratamiento para casi todo. Tenías tos, sangría. Te dolía la cabeza, sangría. Te habías roto una pierna. ¿Adivina?
Exacto. Sangría. A veces usaban cuchillos. A veces usaban sanguijuelas. Porque nada dice salud como dejar que gusanos vivos te chupen la sangre mientras rezas para no desmayarte. Pero eso no era lo peor. Si alguien tenía una infección o una herida abierta, no existían los antibióticos. Tampoco sabían lo que era una bacteria. Así que se recurría a métodos como untar la herida con estiércol de paloma, rezar sobre la llaga o meter el brazo en agua con vinagre hirviendo. Era como un tutorial de YouTube hecho por el Joker. Si tenías un dolor interno, como apendicitis, aunque no sabían que eso existía, te aplicaban ventosas, que eran frascos calientes que succionaban tu piel para extraer el mal. El resultado: moretones enormes y absolutamente ningún efecto positivo. Pero eso sí, te sentías tratado, más o menos como un bistec. Enfermarte en la Edad Media era como jugar a la ruleta rusa. Una infección menor podía matarte. Una diarrea te dejaba seco. Y si por algún milagro sobrevivías, el tratamiento te dejaba más traumado que curado. ¿Te dolían los dientes? Bienvenido a una experiencia inolvidable. La odontología consistía en arrancarte la muela sin anestesia, con una tenaza. Así de simple. A veces te amarraban a una silla. A veces no. El dentista era más parecido a un herrero con fetiches extraños. Y lo mejor, los barberos también eran cirujanos. Sí, el tipo que te cortaba el pelo también te podía amputar una pierna. Los barberos cirujanos hacían de todo. Abrían abscesos, drenaban pus, cortaban miembros gangrenados, sacaban dientes, y luego te recortaban la barba. Todo con las mismas manos. Sin guantes. Sin lavar. Y si los tratamientos físicos no funcionaban, entraba la medicina espiritual. Porque muchas enfermedades eran vistas como castigo divino o posesión demoníaca. ¿Tos seca persistente? Podía ser un demonio escondido en tus pulmones. ¿Epilepsia? Seguro eras brujo. ¿Depresión? Un pecado. La solución espiritual solía incluir exorcismos, rezos colectivos o peregrinaciones. A pie, descalzo, a través de bosques infestados de ladrones. Porque nada cura una fiebre como caminar 300 kilómetros para tocar una reliquia que, probablemente, era un hueso de pollo bendecido. Y luego está la peste negra, la estrella de la medicina medieval. En el siglo XIV mató a más del 50% de Europa. ¿Y cómo la enfrentaron? Con mascarillas llenas de flores secas, para filtrar el aire malo, baños de vinagre y sacrificios animales. Algunos médicos usaban túnicas largas y máscaras en forma de pico, los famosos médicos de la peste, que parecían cuervos salidos de una pesadilla gótica. ¿Funcionó algo? No. Pero al menos olían mejor que el resto. Las autopsias estaban prohibidas por la Iglesia durante siglos, lo que significaba que los médicos nunca estudiaban cuerpos humanos reales. Todo lo que sabían venía de textos antiguos, repetidos una y otra vez. Muchos de estos textos venían de la antigua Grecia y Roma, pero ya estaban desactualizados. A veces, lo que decían estaba más cerca del horóscopo que de un manual médico. Y si eras mujer, olvídalo. Los síntomas femeninos eran generalmente atribuidos a la histeria o a un útero inquieto. Sí, se creía que el útero podía moverse dentro del cuerpo causando locura. ¿Tratamiento? Esencias florales, baños de vapor o matrimonio. Porque claramente, casarte lo arreglaba todo. A los niños, por otro lado, se les trataba como adultos en miniatura. Nada de dosis adaptadas. Si un adulto necesitaba 70 sanguijuelas, el niño también. Si el adulto bebía tónico de mercurio, el niño también. La tasa de mortalidad infantil era altísima. Más del 30% moría antes de los 5 años. No existía control sanitario. Los hospitales eran más centros de caridad que lugares de curación. Eran sucios, llenos de paja, con camas compartidas por pacientes con diferentes enfermedades. Si entrabas con fiebre, podías salir con peste, tuberculosis y 2 pulgas nuevas. Los médicos tampoco eran accesibles. La mayoría de la gente solo podía ver a curanderos, herbolarios o parteras. Algunos sabían lo que hacían. Muchos, no. Se usaban tratamientos con ingredientes como polvo de momia egipcia, piedras preciosas molidas, urinoterapia y, por supuesto, oraciones. Siempre oraciones. Y si ninguna de esas cosas funcionaba, bueno, entonces era tu destino. Morir era parte de la vida, y la medicina solo servía para hacer el proceso más doloroso, más lento, y con un 90% más de sangre. Resumamos. Sangrías como solución universal. Dentistas con tenazas y cero empatía. Barberos que te cortaban el pelo y una pierna. Sanguijuelas VIP para todos los males.
peste tratada con flores y rezos, hospitales que daban más miedo que la enfermedad, y un sistema médico donde el mayor alivio era morir rápido. Así que la próxima vez que tengas gripe y te tomes un paracetamol mientras ves Netflix, recuerda que hace 800 años, eso te habría mandado directo al cementerio, o a una peregrinación con ampollas en los pies y demonios imaginarios en el pecho. ¿Y lo peor? Aún no terminamos. Aún falta la violencia, los castigos, y por supuesto, las ejecuciones públicas. Porque en la Edad Media, hasta la justicia era medieval. Si pensabas que tener que pagar una multa de tránsito es injusto, en la Edad Media te cortaban una mano por robar una hogaza de pan. Bienvenido al sistema judicial más insensible, desproporcionado y sádicamente ingenioso que ha visto la historia. En primer lugar, la justicia medieval no buscaba rehabilitar a nadie. No existía el concepto de derechos humanos. La ley era clara. Si cometías un crimen, el castigo debía ser ejemplar, doloroso y público. Porque no solo te castigaban a ti, también querían asustar al resto del pueblo. El espectáculo comenzaba con la acusación. ¿Pruebas? Rara vez. Bastaba con que alguien dijera que te vio hacer algo. Robar, blasfemar, adorar al diablo, hablar mal del rey, o simplemente tener cara de brujo. Todo podía terminar en juicio. O peor, en un juicio por ordalía. La ordalía era una forma de dejar que Dios decida. ¿Cómo? Muy simple. Te lanzaban al agua. Si flotabas, eras culpable, porque el agua pura te rechazaba. Te hacían caminar sobre brasas. Si no sanabas rápido, culpable. Te hacían sostener hierro caliente. Si te quemabas, claramente eras un pecador. Sí, todo el sistema judicial era básicamente una versión medieval de Survivor, pero con fuego, cuchillos y cero premios. Y si se confirmaba que eras culpable, venía lo bueno. Vamos a repasar algunos castigos estrella. Cuchillo 8, el desmembramiento. Usado para traidores. Ataban tus extremidades a caballos que tiraban en direcciones opuestas. Resultado: sí, lo que estás imaginando. Literalmente te partían en 4. Más gráfico: imposible. Martillo, el rompehuesos. Una rueda gigante donde te amarraban y golpeaban hasta que cada hueso se fracturara. Si sobrevivías, te colgaban igual. Era como decir: tranquilo, aún podemos empeorar esto. Llave inglesa, el torniquete de pulgares. Te ataban los pulgares con tornillos y los apretaban hasta que se rompieran los huesos. Era un método de tortura suave, solo para sacar confesiones. Porque obviamente nadie miente cuando le están destrozando los dedos, ¿verdad? La silla de hierro. Una silla llena de clavos metálicos. Te sentaban allí desnudo y encadenado. Luego calentaban la silla hasta que tu piel se fundía con el metal. Ideal para los que necesitaban pensar en lo que hicieron. Rata, la tortura de las ratas. Te amarraban, te colocaban una jaula con ratas en el abdomen y luego calentaban la jaula. Las ratas, en pánico, cavaban para escapar. ¿Adivina hacia dónde? Y sí, hay más. Balanza, castigos menores, pero igual de humillantes. La picota. Te encerraban con la cabeza y las manos en un bloque de madera en plena plaza. Los aldeanos te escupían, golpeaban o lanzaban cosas. El azote público. Te amarraban y te daban latigazos frente a todos. El marcado con hierro caliente. Te ponían una letra en la piel, como T de thief, ladrón, para que todos supieran tu crimen de por vida. Fuego, la quema en la hoguera. Usada para herejes y brujas. El fuego no era solo para matarte, era un símbolo de purificación. Te ataban a un poste y te prendían fuego lentamente, mientras el pueblo rezaba por tu alma, o comía pan. Porque sí, era un evento social. Las cazas de brujas. Si eras mujer, vivías sola, tenías gatos o sabías de hierbas medicinales, ya tenías todos los boletos para ser acusada de brujería. El juicio era ridículo. Si llorabas, era porque tenías pacto con el diablo. Si no llorabas, era porque el demonio te protegía. Si sobrevivías a una tortura, era brujería. Si morías, eras inocente, pero ya era tarde. No había forma de ganar. El tribunal solo quería una cosa: confesiones. Y si no confesabas, te hacían confesar. El verdugo. Había un tipo encargado de todo esto. El verdugo. Un personaje temido y a veces hasta respetado. Él era quien aplicaba la pena de muerte, tortura o castigo físico. Era experto en cortar cabezas de un solo golpe, o no, porque cuando fallaba, tocaba seguir intentándolo. Y sí, ha habido casos documentados de personas que recibieron 3 o más hachazos antes de morir. Balanza, la ley para ricos.
Y por supuesto, si eras noble o tenías dinero, todo esto no aplicaba. A ti te ofrecían muerte rápida, en privado, o simplemente te multaban. La justicia medieval no era ciega. Solo miraba hacia otro lado cuando el acusado era rico. Y lo más retorcido de todo, los castigos eran públicos para entretener. Las ejecuciones se anunciaban con días de anticipación. Familias enteras iban a verlas. Vendían comida, jugaban con los niños, y al fondo, alguien gritaba mientras lo desollaban vivo. Era el entretenimiento del domingo. ¿Netflix? No. Sangreflix. Resumamos. Juicios basados en fuego, agua y superstición. Castigos que harían llorar a cualquier torturador moderno. Mujeres quemadas por tener gatos. Hombres partidos en pedazos por sospecharse traidores. Ejecuciones convertidas en espectáculos públicos. Verdugos que eran celebridades con hacha. Justicia manipulada por clase social. ¿Sientes ahora que tus problemas legales son manejables? Y lo más absurdo, muchos pensaban que todo esto era justo. Que así debía funcionar el mundo. Que el dolor corregía. Que la muerte enseñaba. Que el miedo era ley. Bienvenido a la Edad Media. Donde todo podía matarte, y si no lo hacía la vida, lo hacía la ley. Si pensabas que las fake news eran cosa del siglo XXI, prepárate. En la Edad Media, la gente creía cosas tan absurdas, tan cómicamente erróneas, que cuesta decidir si reír, llorar o mandarle una enciclopedia al siglo XIII. Primero que nada, la medicina medieval, como ya vimos, estaba basada en los 4 humores. Pero eso no era todo. También se creía que el olor fuerte podía curarte. Por ejemplo, si tenías peste, se te recomendaba oler cosas podridas para espantar el mal aire. Algunos dormían con cebollas abiertas al lado de la cama, otros llevaban pañuelos empapados en vinagre, y otros simplemente metían la cabeza en la letrina. Literalmente. ¿Crees que los eclipses eran eventos astronómicos? No para ellos. Eran vistos como señales del diablo. Un eclipse lunar significaba que Dios estaba enojado. Uno solar, que el fin del mundo se acercaba. Algunos reyes incluso suspendían guerras, por si acaso el sol no regresaba. Y si eras mujer, prepárate para las mejores teorías del siglo. Si hablabas mucho, bruja. Si sabías leer, bruja. Si tenías un lunar raro, bruja. Si no te casabas a tiempo, bruja con urgencia. El cuerpo femenino era un misterio lleno de tabúes. Se creía que el útero era un ser errante que podía moverse dentro del cuerpo y causar locura. Sí, pensaban que el útero era una especie de Pokémon interno que, si se aburría, subía al cerebro. ¿Tratamiento? Matrimonio, baños calientes, o hierbas que lo calmaran. Los hombres no se quedaban atrás. Se creía que si te masturbabas demasiado, podías secarte el cerebro o causar lepra. Había hasta normas para evitarlo, como oraciones, cinturones de castidad o dormir boca abajo con piedras en la cama para evitar tentaciones nocturnas. La zoología también era una fantasía colectiva. En los bestiarios medievales se registraban animales como el basilisco, un gallo con cola de serpiente que mataba con la mirada. La mantícora, mitad león, mitad humano, con aguijón venenoso. Y el clásico, los unicornios, que solo podían ser atrapados por vírgenes. Algunos creían que los elefantes no tenían articulaciones y dormían de pie. Que las salamandras vivían en el fuego. Que los castores se mordían los testículos para evitar ser cazados. Todo eso estaba escrito en libros científicos. La geografía tampoco se quedaba atrás. Muchos creían que si viajabas muy lejos, llegarías a un lugar donde la gente tenía cara de perro, pies gigantes con los que se tapaban del sol o cabezas debajo del pecho. Y que más allá del océano, literalmente, solo había monstruos. La Iglesia enseñaba que los cometas eran mensajes divinos, que los terremotos eran provocados por pecados colectivos, y que los arcoíris eran señales del pacto con Dios, pero también que no debías mirarlos mucho porque podías quedarte ciego. También se creía que los gatos eran espías del diablo. Ya hablamos de comida que te mataba, baños que daban pesadillas, trabajos dignos de tortura, medicina que parecía inventada por un villano de película, y una justicia que confundía venganza con orden social. Pero aún falta una cosa: el ambiente general de la Edad Media. O mejor dicho, el constante recordatorio de que estabas vivo, por poco tiempo. Imagina despertar todos los días con la posibilidad real de morir por una infección sin nombre, un corte mal curado, un castigo injusto, o simplemente porque alguien en la aldea decidió que era sospechoso. La esperanza de vida promedio era de 30 a 40 años.
Y eso sí tenía suerte. El 50% de los niños moría antes de los 5 años. No existía adolescencia como tal. A los 12 ya trabajabas, te casabas o peleabas en guerras. Y a los 25 ya eras considerado adulto completo, o viejo, si te faltaban dientes. Y hablando de guerras, cada tanto había una. Y no era con drones, estrategias elegantes o tratados internacionales. Eran básicamente grupos de hombres golpeándose con mazos, espadas, flechas y catapultas, todo mientras gritaban cosas como por el honor, o por el señor. Spoiler: el 90% no sabía realmente por qué peleaba. Los castillos, lejos de ser lugares mágicos como en las películas, eran fríos, húmedos, oscuros y extremadamente incómodos. No tenían calefacción, no tenían ventanas de vidrio, y el suelo estaba cubierto de paja, pulgas y excremento animal. Si eras un sirviente, dormías en el suelo. Si eras noble, dormías en cama, pero con el mismo olor. Las ciudades eran caóticas, calles sin pavimentar, animales sueltos, basura por doquier, enfermedades viajando como turistas felices, y supersticiones corriendo más rápido que cualquier mensajero. Todo era ruido, desorden y peligro. Pero también era tu casa. No había escapatoria. ¿Te enfermabas? ¿Lo asumías? ¿Perdías un ser querido? También. La muerte era parte del día a día, tanto que la mayoría de la gente ya tenía un lugar reservado en el cementerio desde joven. Las iglesias estaban llenas de calaveras, huesos y frescos de la danza de la muerte para recordarte que el reloj corría, y no a tu favor. Incluso las celebraciones eran extrañas. Había bodas, claro, pero muchas veces arregladas, entre personas que ni se conocían. Los funerales eran casi más importantes, porque el miedo al más allá era muy real. Se hacían misas, velas, cantos y pagos extra para que el alma descansara bien. Por si acaso. Y no olvidemos las hambrunas. Porque si una cosecha fallaba, el pueblo entero pasaba hambre. Y cuando digo hambre, hablo de comer corteza de árbol, cuero hervido o, en casos extremos, otras personas. Sí, hay registros de canibalismo por desesperación en varias regiones de Europa. La vida era tan dura, tan inestable y tan plagada de amenazas que la religión se convirtió en una muleta emocional. Todo el mundo rezaba. Todo el mundo temía al infierno. Todo el mundo buscaba redención. Porque en un mundo donde nada tenía sentido, lo único que te quedaba era aferrarte a la idea de que algo había después. Y entre tanta oscuridad, había algo que resistía: la humanidad. A pesar de todo, la gente encontraba formas de reír, de amar, de soñar. Las madres contaban historias a sus hijos. Los juglares iban de pueblo en pueblo con canciones improvisadas. Los vecinos se ayudaban cuando había tormentas. Y sí, en medio del barro, la peste y el caos, alguien siempre encontraba tiempo para bailar. Así que volvamos al principio. ¿Por qué no durarías ni 24 horas en la Edad Media? Porque tu cuerpo, tu mente y tu tolerancia a la injusticia moderna no están preparados. Porque creciste con vacunas, agua potable, alimentos refrigerados y duchas calientes. Porque tienes derechos, acceso a información y algo llamado libre albedrío. Porque el estrés que hoy te da una reunión de Zoom, en 1300 te lo habría dado la posibilidad de morir apedreado por decir que la Tierra no era plana. En la Edad Media, eso no existía. Solo había una combinación tóxica de ignorancia, brutalidad y resistencia humana empujada al límite. Cada día era una batalla contra el entorno, la enfermedad, el sistema, y a veces, contra ti mismo. Pero no todo era oscuridad. En medio de esa pesadilla, la gente encontraba momentos de alegría. En canciones populares, juegos sencillos, historias contadas junto al fuego, o el simple hecho de sobrevivir otro invierno. La risa era un acto de resistencia. El amor, una rareza valiosa. La esperanza, un milagro diario. Y eso, en el fondo, también es lo que nos une con ellos. Porque aunque el contexto ha cambiado, la lucha por sobrevivir, por amar, por tener un poco de paz, sigue siendo la misma. Conclusión: la Edad Media fue, sin duda, uno de los capítulos más crudos y extremos de la historia humana. Sobrevivir ahí no era solo difícil, era casi imposible sin una mezcla constante de suerte, resignación y fuerza brutal. Así que la próxima vez que se te caiga el wifi, que tu café esté frío, o que el delivery llegue tarde, respira, mira a tu alrededor y dale gracias al siglo XXI. Y si este vídeo te pareció tan perturbador como fascinante, dale like, suscríbete al canal y comenta cuál fue el dato que más te impactó. ¿Quieres una segunda parte sobre cómo eran las guerras
las supersticiones o las leyendas medievales? Escríbelo abajo. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, que, por suerte, no tenemos que vivir.